que el socialismo y el islam son de un pájaro las dos alas. Si la iglesia cristiana en general en América le apuesta a una estética moderna y la religión islámica luce totalmente primitiva. El islam y el socialismo tienen un enemigo común. Y si tú eres enemigo de mi enemigo, ya eres mi amigo. El enemigo común es el cristianismo. Cuando un occidental escucha la palabra paz, no significa exactamente lo mismo musulmán. Nosotros hablamos de paz, nosotros hablamos de convivir pese a las diferencias ideológicas que tenemos. La paz de la que habla el Islam es que después de que todo el mundo sea sometido a la religión islámica, entonces habrá paz. ¿Qué es una batalla cultural? Mahoma, ay, qué bueno, ¡Epa! La religión que hay como base de una cultura hace diferencia. O sea, no es lo mismo, pues, lo que tú creas y lo que yo creo y no importa y podemos vivir todos juntos. We are the world. Eso no existe, eso no es realidad. Los musulmanes no están dispuestos a coexistir con otras religiones. Los musulmanes tienen una misión de convertir a todo el planeta al Islam por las buenas o por las malas. Pero hay musulmanes porque no están muy conscientes de eso, como hay cristianos que no saben nada de la Biblia, ¿entiendes? No todos los musulmanes es que tienen estas ideas, pero el musulmán educado sabe que esto es lo que defiende. En esta conferencia sobre islamismo y cristianismo dice: gracias a sus leyes democráticas, se refiere a las leyes democráticas de los cristianos, nosotros los invadiremos, y gracias a nuestras leyes religiosas nosotros los dominaremos. ¿Y qué pasó con todo Medio Oriente? Porque hoy en día tú piensas en Medio Oriente y todos son musulmanes. Todos son musulmanes. Se metieron a la fuerza. Pero eso nadie le dice, devuelve las tierras a los originales. O sea que te vas a ir contra la ley de libertad religiosa que los protege a ellos. En un discurso en la ONU, Obama dijo: el futuro no debe pertenecer a quienes difaman al profeta del Islam. Al pedófilo asesino de Mahoma. No todas las culturas son igual de válidas y no todas las religiones son igual de válidas. Esta cosa de la diversidad y que todo el mundo tiene que ser igual, y no. ¿Están preparados para la avalancha de haters? Oh, definitivo. Cualquier cristiano que pretenda integrarse con el Islam sepa que lo que va a pasar es que su cristianismo va a morir y usted va a terminar siendo un musulmán. Ok, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cortante en Bunker TV. Bienvenidos. Un abrazo grande a la gente que nos ve a través de Spotify, claro, YouTube, el canal Bunker TV, a través de 11.2, que nos está viendo medio mundo en 11.2. Así es que un abrazo a toda esa gente en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, Estados Unidos y distintos países de América Latina. Bienvenidos. Juan Carlos González, Angie González, ¿cómo están ustedes? Todos los González. Caramba, ¿son familia o...? Pues mira, no somos familia. No sabrá Dios. Digo, pues yo no sé, al final todos los González deben salir del mismo González. Fíjate, Tiene que haber... una vez había buscado y decía que no, hay varios, porque también está lo que es hijo de Gonzalo, que de ahí sale González, y supuestamente vi una vez, ¿verdad? Alegadamente, hay ciertos González que son familia de un pariente de Alejandro Magno. Supuestamente. Y si a eso le sumas los de González Padín, que exacto, también tienen billetes. Exacto. Y los de Speedy González. Sí, pero yo soy González de Lares y este es González de Cuba. Ah, bueno. Sí, okay. Mi González aquí dando el trasfondo histórico. Ya, no se siente como que ya estamos grabando. Exacto. Mi González, sí, viene de Cuba. ¿Por cuántas generaciones? A ver, mi padre, abuelo, tatarabuelo, 5 generaciones en Cuba. Antes de eso venía de Valencia, España. Mira, es el nombre de mi ancestro, se llamaba Cristóbal González. ¿Te vas a reunificar? Estuvieron los reunificacionistas aquí. Exacto. Sí, vi el podcast. ¿Te vas a reunificar o no? O sea... Bueno, es que para empezar no nos quieren dar la ciudadanía. El pana dijo que si nos la dan. No, pero hay posibilidad. ¿Qué posibilidad? Yo no tengo un abuelo que fue español peninsular. Pues hay tengo una bisabuela. Hay que rogar eso, y Angie. Es por Cuba, no es por Puerto Rico. ¿Te vas a reunificar, Angie, a España?
No, hombre, no, ¿qué me voy yo a reunificar con España? Olvídate de eso. America first. Sí. Bueno, de hecho, yo soy González del Are, de los que tomamos leche de pote y del pueblo de la revolución. ¿Ok? Sí, mira que ya ni Dalmau va allí el 23 de septiembre, pero Ni está bien. siquiera eso. No. Bueno, que se convirtió en un rockstar, es lo que pasa. Oh, sí. Sabe Sí. que ellos Él está en otro nivel. Son otros niveles, Exacto. claro. No, pero ¿Cómo están ustedes? Hoy yo vi tremendo meme Estamos de bien. Dalmau, que decía que con tal de seguir cogiendo donativos, él se va a postular hasta que muera a la gobernación. Como berrió. Sí, esto empezó mal. Quiero advertir, tenemos unos haters que son muy apreciados por este podcast. Oh, sí. O sea, en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube, donde quiera. Gente que está esperando el próximo episodio. Oye, que nos odian, pero nos siguen. Así Correcto. que nosotros le agradecemos tanto que nos siguen, aunque nos odien. Pues el odio no es mutuo. Nosotros los apreciamos mucho, Amén. así que Amén. sigan viendo nuestras publicaciones. Ahora hay gente con muchos Gracias. argumentos interesantes, ¿cierto? Hay gente que está, tú sabes, debatiendo con ideas interesantes también. Sí. Bueno, a ver, casi siempre apelan a que los países nórdicos es un ejemplo de socialismo. Pero yo no sé qué ejemplo de socialismo es ese cuando yo veo, por ejemplo, que Suecia, que sí llegó a las políticas socialistas, y a estar en más de un 70% de su PIB se iba en gasto público. El país quebró, tuvieron que bajar el gasto público y hoy en día Suecia tiene más millonarios per cápita que Estados Unidos. Ujú. Yo no sé qué socialismo es ese. ¿Eh? No sé qué socialismo es que los países nórdicos promedio, abrir un negocio toma 7 días. Vamos a ver si Puerto Rico se parece a eso. Igual que aquí. Exacto. Quiero hacer una aclaración importante, que hay gente que me ha dicho, pero a que no te atreves a sentar ahí algo. Bueno, pero claro que sí, la mesa está abierta para el que quiera venir a expresar ideas y demás. No en este podcast, porque esto no es un podcast de debate, o sea... No, esto no es un podcast de debate. Pero el mira, canal está abierto, lo que pasa es que yo he hecho contacto con un par... Quiero aclarar lo siguiente, yo he hablado directamente con varios hermanos en la fe que son socialistas y comunistas, que me lo han expresado, que me han dicho, quiero estar en tu podcast, pero no me acaban de dar una fecha. No voy a decir el nombre de esa gente buena, de esos amigos que yo quiero Vayan a los mucho. comentarios. Pero la verdad del caso es, para aclararle a un montón de gente que piensa que no se le quiere dar el espacio, es que no han querido venir. No, y Fernán, otra cosa, es que aquí esto no es como en Cuba o en Venezuela. En Cuba te obligaban, a la hora que estaba la novela que a ti te gustaba, te obligaban a ver los discursos de Fidel. Se metía en la televisión y tenías que ver a Fidel. Igualmente pasaba en Venezuela, aún en las cadenas privadas. Cuando venía un discurso de Chávez y él quería, la cadena privada tenía que transmitir lo que Hugo Chávez decía. Aquí no, aquí tú ves este contenido si te gusta. Mira qué lindo es el capitalismo. sí. Oye, y a mí, en realidad, no me gusta el debate para este tipo de temas porque el careo hace que entonces uno no pueda, la naturaleza de ese debate, que uno no pueda desarrollar los temas en suficiente profundidad, con calma. Así que yo prefiero que podamos tener una hora y media, desarrollar con calma un tema y que luego venga otra persona con una visión distinta Sí. y desarrolle también Sí. con toda la calma su postura. Y entonces pues la gente se sienta, escucha a todo el mundo y llega a sus conclusiones. Exactamente. Sí. Eso es otra cosa que en los países comunistas no se puede. En los países comunistas todos los libros que no confirmen la doctrina comunista están bloqueados del país, no se pueden leer. En el capitalismo sí pueden leer los libros En comunistas. todos los países comunistas es así. Hasta donde yo tengo entendido, sí. Siempre, Sí, siempre. en la Unión exacto. Soviética era así. Asimismo en Corea, en Corea del Norte, brother, hay personas que son cristianas. Yo vi un testimonio, un matrimonio de más de 20 años. Y el caballero estaba llorando de la emoción porque se atrevió por fin a mencionarle a la esposa que él era creyente. Y ella le confesó que ella también era creyente. ¿Por qué? Porque acuérdate que como todo es del Estado, si tú eres creyente, automáticamente te pueden ejecutar a ti y a tus familiares no darle más trabajo y se mueren de hambre completo. Sí, pero Corea del Norte. siempre que tú vas a imponer una narrativa, tienes que censurar a la disidencia. Ujú. Eso es así.
Y esto no son teorías de conspiración, esto nosotros lo vivimos durante el COVID. O sea, nosotros vivimos censura porque había una narrativa oficial del COVID, de que si salió de los murciélagos, de que si la vacuna era segura y efectiva y todo eso. Y entonces nosotros vivimos censura dentro de nuestras democracias, violación de nuestras libertades de expresión. Y pues las redes sociales nos bloqueaban y nos cancelaban nuestras redes. Así que imagínate, y nosotros no estamos en un comunismo. Solo estuvimos en un paréntesis de nuestra democracia en donde se nos impuso una narrativa vía un Estado temporero socialista, porque así es como funcionan. Ok, algunos de tenemos un par de hermanos y amigos de la fe que entienden que eso que estás diciendo es una teoría de conspiración y que los grupos conspiranoicos en Puerto Rico / cristianos se han convertido prácticamente en una secta. Bueno, peligrosa, de hecho. Sí, no, pues yo he escuchado esos discursos todavía a estas alturas del 2026. Lo que pasa es que sostener ese discurso en este momento es irresponsable. Y es irresponsable porque cuando ya tú tienes que el Congreso ha publicado informes oficiales demostrando con evidencia sumamente amplia que el virus salió de un laboratorio, que fue un virus creado, que es un virus de ganancia de función, que hubo una fuga de un patógeno y se empezó a ocultar un montón de información, cuando en este momento tú tienes personas acusadas. El asesor principal de Anthony Fauci en el NIAID, David Morens, fue acusado por un gran jurado federal en abril de este año por haber destruido evidencia, haber ocultado información. Y en este momento, ahora Fauci es el que está sentado en una vista y está pidiendo inmunidad a pesar de que está indultado. Entonces la pregunta es, ¿y por qué tú necesitas por qué tú necesitas acogerte a la quinta enmienda, si tienes un indulto? ¿Sabes a quién se parece? Al califa Othman. ¿Sabes quién es el califa Othman? El califa Othman fue un yerno de Mahoma, que fue el que recopiló lo que tienen los musulmanes como el Corán. ¿Y sabes de qué se encargó? De borrar por completo toda la evidencia de las variaciones que había. Las mandó a quemar todas. Mira, el que diga todavía que estos son teorías de conspiración, yo le invito a que se siente y empiece a leer el diario de Fauci. Solamente son 1,141 páginas. Siéntese a leerlas y mire con sus propios ojitos todo lo que Fauci declara, porque Fauci declaró, ya para el 2021, ya Fauci estaba diciendo que él dudaba que las vacunas de Pfizer fueran efectivas. En 2021. ¿Okay? Entonces, pues, no son teorías de conspiración. Lo que pasa es que los que se amarraron a ese discurso, los que lo abrazaron, los que se creyeron la narrativa falsa del gobierno y fueron engañados por esta falsa pandemia, ahora necesitan un poco de humildad para levantar las manos y decir, me engañaron, me equivoqué, perdón, y no lo van a hacer. Porque no les falta inteligencia, les falta humildad. Señores, de esta manera comienza esta edición de Cortante y se justifica totalmente y se entiende el título de este podcast. Oh, sí. Así es que... Aquí empezamos a botar sangre desde el opening. Y hoy vamos a hablar de la alianza entre el socialismo demócrata y el Islam en los Estados Unidos. Porque el socialismo y el Islam son de un pájaro las dos alas. ¿Ok? Y yo quiero empezar dando algunas estadísticas acerca de cómo ha ido creciendo el Islam y cuál es el panorama que nosotros tenemos con el Islam en este momento. Y según el World Population Review, para este año 2026 en Estados Unidos hay 4.446.000 musulmanes, que representa
un poco más de un 1%. Y tú dirás, eso es un 1%, eso no es nada. Bueno, vamos a seguir viendo algunos numeritos para ver si esto no es algo de lo que nos tengamos que preocupar. En el caso de New York en particular, New York tiene la población más alta, con 724.475 musulmanes. De hecho, entiendo que es la ciudad con más musulmanes en el mundo fuera de países islámicos. Wow. Y California tiene 504.000, Illinois tiene 473.000, son los otros estados que más presencia de musulmanes tienen. Ellos constituyen el grupo de más rápido crecimiento y este es el problema. ¿Por qué? En el 2000, en los Estados Unidos había 1,5 millones de musulmanes en Estados Unidos, en el 2000. En solo 25 años, ese número se ha triplicado. En este momento, tenemos 4,5 millones. En 25 años se triplicó el número. Eso significa que en 25 años más nosotros estamos alrededor de los 15,000 musulmanes. Perdón, los 15 millones. Los 15 millones de musulmanes en los Estados Unidos. Y entonces si eso se vuelve y se triplica en 25 años más, estamos hablando de 45 millones. Y el ruido que están haciendo. Oh, sí. O sea, son imponentes, ¿no? Sí, porque esto no es una cultura que se asimila. ¿Okay? Ellos no vienen a asimilarse a nosotros. Vienen a imponerse. Ellos vienen a imponer su cultura. Y en Estados Unidos hay unos 220 millones de cristianos, que son el 65%, y se estima que el 26% de la población mundial es musulmana. O sea, alrededor del mundo sí hay mucho musulmán, 2.18 mil millones, y hay 2.64 mil millones de cristianos, un 32%. Todavía el cristianismo es la religión que más personas tiene en el mundo, pero no es la religión de más rápido crecimiento. Se estima que hay unos 46 millones de musulmanes en Europa y unos 840,000 en Hispanoamérica y el Caribe, y hay 620 millones de cristianos en esta zona. La tasa de crecimiento anual, y aquí es donde a uno se le ponen los pelos de punta, porque la tasa de crecimiento anual del Islam es 1.57%, mientras que la tasa de crecimiento del cristianismo es 0.95. Wow. ¿Okay? Así que o sea, el cristianismo no está creciendo a razón de un 1%, pero el Islam está creciendo a razón de un 1.5%, lo que significa que al paso de los próximos 20, 30, 40, 50 años, el Islam va a ser la religión con más personas en el mundo. ¿Y por qué eso plantea un problema? Mira, vamos a estadísticas, y para empezar con los libros, porque tú sabes que los críticos van a atacar. Que te pongas a leer, dicen. Exacto. Mira, este libro de Hank Hanegraaff se llama Musulmán. Ese es el título del libro. Él cita aquí una estadística de investigaciones de la página Pew Research, del Forum Pew Research. Que bueno, esto aquí pues revela los siguientes datos interesantes. Y es que en la mayoría de los países investigados de Medio Oriente y del norte de África, que llegó a ser cristiano, África subsahariana, Asia meridional, están a favor del establecimiento de la Sharia. Ok, el 71% de los musulmanes de Nigeria, el 72% de Indonesia, el 74% de Egipto y el 89% de los territorios palestinos. ¿Y qué es la Sharia? La Sharia es una mezcla de lo que dice el Corán junto con la Sunna. ¿Qué son las Sunna? La Sunna es la recopilación de los dichos, de las maneras de actuar de Mahoma, de las tradiciones de Mahoma. Pues entonces, entre dichos, tradiciones de Mahoma, manera de actuar y el Corán, viene lo que es la Sharia. ¿Y qué cosas manda la Sharia? Que chocan frontalmente con los valores occidentales. Y específicamente con la nación de Estados Unidos. Y esto es alarmante. Mira,
Las personas dicen, no, porque el cristiano, por ejemplo, el cristiano quiere imponer su religión en la política. Para empezar, el orden común, ¿cómo se construye la ley en lo que es Estados Unidos? Se hereda de Inglaterra, ¿verdad? Que es un país, pues, que se supone que culturalmente era cristiano. Y entonces, ¿cómo funcionaba? Cuando había una disputa, el rey mandaba a sus delegados. Y los delegados, pues, vamos a decir, por el sentido común, por la ley natural, que obviamente viene impactada por su manera de ver e interpretar el mundo, que era el cristianismo, resolvían los conflictos. Y entonces eso es lo que se le llama el common law, la ley común. Más adelante, estos delegados del rey que iban a resolver los conflictos, empiezan a hablar, mira, yo tuve un conflicto así. ¿Y cómo lo resolviste? Pues yo lo resolví así. Mira, yo tuve un conflicto similar, le dice el otro delegado. Y lo resolví así. Y bueno, pues ahí es que van prescribiendo estas leyes. Y de ahí nace lo que es la ley común. Entonces uno ve una cita muy interesante que dijo Theodore Roosevelt. Mira lo que dice él. El 26º presidente de Estados Unidos. Todo hombre que piensa cuando lo hace, entiende lo que un gran número de personas tiende a olvidar. Y es que las enseñanzas de la Biblia están entretejidas y entrelazadas con toda nuestra vida cívica y social, que nos sería literalmente imposible imaginar la vida si dichas enseñanzas se erradicaran. Las enseñanzas de la Biblia se erradicaran, nos sería imposible a nosotros imaginarnos nuestra vida en este país. Perderíamos casi todas las normas por las que ahora juzgamos la moralidad, tanto la pública como privada, todas las normas según las que, con más o menos resolución, nos esforzamos por configurar nuestra vida. Entonces es en base a una sociedad cristiana que nace el derecho común que rige lo que es Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el Islam? La manera del Islam resolver conflictos no es para nada la misma. Por ejemplo, cuando vamos al Islam, el testimonio de un juez de 2 mujeres vale por el de un hombre, porque la mujer es inferior. De hecho, el propio Mahoma dijo en los hadices, está escrito, que él vio en el infierno que la mayoría eran mujeres. Bueno, vamos a la primera enmienda. ¿Qué establece la primera enmienda de Estados Unidos? La primera enmienda establece que el gobierno no va a promulgar directamente una religión ni prohibir, ¿verdad?, que las personas practiquen una religión. Y eso en parte le causa una debilidad legal a esta sociedad. ¿Por qué? Porque la ley charía de los musulmanes no dice eso. La ley charía de los musulmanes dice que los no musulmanes no pueden congregarse públicamente ni reparar sus templos en caso de que sufra un agravio. La primera enmienda establece que uno puede ir al gobierno a pedirle que repare los agravios. La ley charía establece que tú al gobierno musulmán no le puedes pedir que te repare nada. La segunda enmienda establece que todos tenemos derecho a portar armas. La ley charía islámica establece que solamente los musulmanes pueden tener armas. La tercera enmienda dice que tú no tienes que coger a un soldado, si no es en tiempo de guerra, y traerlo a tu casa. La ley charía dice que si un musulmán se quiere hospedar en tu casa, tienes que dejarlo 3 días, y si está enfermo, tienes que dejarlo más días y alimentarlo. La cuarta enmienda, puedo seguir, lo tengo aquí de un libro que se llama What Every American Needs to Know About the Quran, el historiador, el doctor William Feather. Y uno puede seguir por ahí. Mira, por ejemplo, la enmienda número 13. La enmienda número 15, mira. Garantiza the right of the citizens. Que no se puede negar el voto a los ciudadanos. Espérate. Pero es que el Islam no cree en la democracia. Ok. La sexta enmienda establece que todos tenemos derecho a un jurado imparcial, a ir a un juez que sea imparcial. Tienes un abogado que defiende los derechos de Angie, uno los tuyos, y un fiscal acusándolo. Eso es lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Y un juez en el medio. Un juicio imparcial. Pero la ley musulmana establece que los no musulmanes no tienen el mismo estatus legal que los musulmanes y les prohíbe
a los no musulmanes testificar en contra de musulmanes. O sea que un musulmán te hace algo mal, tú no puedes ir al juez y testificar en contra de él porque tú eres un no musulmán. Y por ahí puedo seguir hablando porque este libro menciona y lo enseña directamente y verdad, exhorta a las personas que lo lean. Porque es una arquitectura jurídica y legislativa diametralmente opuesta. Exactamente lo contrario. Porque parte de una visión de mundo completamente contraria, porque parte de una religión completamente distinta. ¿Verdad? Un paréntesis, y eso es importante, eso lo dijo Lincoln. Cuando un occidental escucha la palabra libertad, paz, no significa exactamente lo mismo, musulmán. Nosotros hablamos de paz, nosotros hablamos de convivir, ¿verdad? Pese a las diferencias ideológicas que tenemos. Yo ahora mismo soy estudiante de la universidad y hay gente comunista y agnóstico, hay de todo. Y convivimos. Eso es la paz de la que nosotros hablamos. La paz de la que habla el Islam es que después de que todo el mundo sea sometido a la religión islámica, entonces habrá paz. No es la misma paz. Eso es así. Antes de continuar con esto que está demasiado interesante, quiero hacer una pregunta que es como media estética. ¿A qué ustedes les atribuyen, cómo se puede entender el crecimiento del Islam en América si la iglesia cristiana en general en América le apuesta pues precisamente a una estética moderna, a unas formas de mercadeo y la religión islámica luce totalmente primitiva, ¿no? Muy, muy primitiva. Son como dos cosas tan opuestas, ¿verdad? En términos estéticos, en términos de todo, pero la estética, uno diría, bueno, el cristianismo va adelante porque a la gente le gustan las luces, lo moderno, lo festivo, y esto es como demasiado distinto a nuestra naturaleza en Occidente. Sí, es demasiado distinto a nuestra naturaleza occidental, pero en Estados Unidos nosotros tenemos un fenómeno que ha ido trayendo básicamente la visión del Partido Demócrata por las pasadas décadas, que es enseñar a la nación americana a odiar a la nación americana. Tiene que ver con el revisionismo histórico, tiene que ver con todas estas nuevas ideologías y políticas que se han ido enseñando desde las escuelas. Esta enseñanza de una historia norteamericana que no tiene la misma validez que la historia de otros países. Que no tiene las raíces. Que no tiene las mismas raíces. Y cuando tú vienes a ver, en las escuelas, desde que son niños, no decir somos, porque ese fenómeno yo no lo viví cuando yo estudiaba, pero en este momento a los niños en las escuelas se les enseña a valorar más, a apreciar más y a respetar más a la multiculturalidad que a la cultura nacional. Y de hecho, de la cultura nacional lo que nos enseñan es que tenemos que abochornarnos de los errores cometidos por los Estados Unidos y que los norteamericanos blancos tienen una deuda histórica con los negros y con estos y con aquellos. Y entonces vamos formando la diversidad. Exacto, vamos formando la mentalidad de nuestras nuevas generaciones, enseñándoles a avergonzarse de la cultura norteamericana y a visualizar la cultura norteamericana como algo malo, algo que tenemos que combatir. Y esa es la raíz de por qué nosotros vemos que en este momento la nación norteamericana en general se odia a sí misma y se ha convertido en su propio enemigo. ¿Ok? Yo quiero mencionar, en Estados Unidos básicamente hay 3 tipos de musulmanes. Lo que es el musulmán radical, estos son células mucho más pequeñas. Ahí es donde están las personas que son más comprometidos con lo que es la diseminación del mensaje del Islam, son más militantes y ahí inclusive, están los terroristas musulmanes. ¿Okay? Está también el musulmán moderado. Ese es un musulmán que es
es bastante practicante de su religión, de sus rituales, se congrega en los diferentes grupos en donde ellos se reúnen, pero funciona bastante bien dentro de una sociedad norteamericana, a pesar de que es el tipo de musulmán que en un momento dado pudiera responder a órdenes, a comandos, a instrucciones de los líderes islámicos para hacer algunas cosas que no son exactamente las que nosotros quisiéramos que una persona haga, ¿ok? Y entonces el tercer grupo es el llamado musulmán occidentalizado. Y esto es más que nada este occidental que tal vez ya es un islámico de segunda o tercera generación, tiene sus raíces en países islámicos, es hijo de inmigrantes, o solo son personas que se han ido familiarizando con esta cultura islámica, les han gustado algunas cosas, las imitan, pero realmente tienen sus raíces culturales históricas en Occidente. Exacto. Y entonces, pues es como tú decir un mal católico o un mal evangélico, pues que tal vez va a una iglesia o tal vez tiene una que otra costumbre, pero en realidad no es un comefuego, no es un militante, ¿ok? Y entre el Islam y el socialismo hay muchas similitudes, hay muchas semejanzas. Y en este momento nosotros vemos que en los Estados Unidos se ha dado una alianza entre el socialismo que básicamente está representado por lo que es el Partido Demócrata en este momento, y el Islam. Y entonces tú dices, pero ¿cómo es que estos dos grupos se conectan? ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, para empezar, tienen un enemigo común. Y si tú eres enemigo de mi enemigo, ya eres mi amigo. ¿Ok? El enemigo común es el cristianismo. Exacto. El enemigo común es el cristianismo. No lo disfrace con la cultura occidental. La cultura occidental es cristianismo. Que es la base, Exacto. es la base de lo que es Occidente, de nuestra manera de ver la moralidad, tal cual lo dijo el presidente Roosevelt. Porque, por ejemplo, en una cultura musulmana, los agravios. Tú vienes con un caballo en una silla y el musulmán tiene derecho a quitarte tu caballo. En la cultura que se deriva de la Biblia, la cultura occidental, tenemos el concepto moral de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hagan. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de ahí se deriva que nuestro concepto de justicia es buscar la retribución. Mira, rompiste esto, pues paga los agravios. En la cultura musulmana no es así. Sí, sí. Directamente, y eso hubo un politólogo que planteó la teoría que se llamaba la ventana de Overton. ¿Qué se refiere a eso, la ventana de Overton? Que estas ideas que están plasmadas en la sociedad son las que llegan a convertirse en leyes más adelante. Por ejemplo, ¿verdad? Independientemente en este momento de la libertad individual, jamás tú pensarías que en un país cristiano, si nos vamos a los 1800, el matrimonio homosexual hubiese sido legal. ¿Cómo se logró eso? Y ojo, no estoy haciendo el juicio moral aquí, solamente estoy explicando cómo funciona esto políticamente. ¿Cómo funciona? Bueno, pues primero se plantea como una idea que es algo imposible. Luego pasa a ser una idea que es radical. Luego pasa a ser algo que es aceptable. Luego pasa a ser algo que es normal. Luego es sensato, popular y pasa a ser político. ¿Cómo se logró? ¿Se legisló de un día para otro? No, empezó por la cultura. Y entonces, ahí es que choca uno ver una sociedad que nuestra ley común está basada en los principios cristianos y nace de esto de trata a los demás como te gustaría ser tratado. Que se le está abriendo paso a una cultura que enseña, por ejemplo, que el marido puede tener 4 esposas, más las prisioneras de guerra que quiera tener. Esto es lo que enseña directamente la Sharia y el Corán. No es que yo me lo estoy inventando. Y esas esposas pueden ser niñas. Uy. Mahoma se casó con Aisha cuando tenía 6 años
y consumió el matrimonio cuando ella tenía Cuando 9 tenía años. 9 Uy. años. Que Por favor. Sí. una vez vi un meme que salía como que la víctima más joven de Epstein tenía alrededor de 4 o 5 años más que la de Mahoma. Y bueno, pues de hecho, el Corán les da a ellos permiso a los hombres para divorciarse sin darle ninguna explicación a la mujer. Simplemente la suelta. De hecho, aquí en este libro que mencioné de musulmán, mira esto. Sahih al-Bukhari, que es una compilación de hadices. Los hadices son los textos, las palabras que dijo Mahoma, que se quedaron en tradición oral y luego se escribieron. Y esto es de las fuentes más confiables del Islam. ¿Sabes? Aquí cualquier musulmán, tú le hablas de Sahih al-Bukhari y te va a decir que eso es de Dios. Bueno, eso relata el dilema de una mujer que había sido sometida a abusos y que suplicó a Mahoma que pusiera fin a las brutales palizas de su marido. Tenía graves moretones y magulladuras verdes por todo el cuerpo. En lugar de poner fin a la violencia física del marido, Mahoma le otorgó una cata de sabiduría profética. Para poner fin a los golpes, la mujer solo tenía que acceder a los deseos sexuales de su marido. Aisha no se sintió tan fácilmente satisfecha. Aisha fue la esposa de Mahoma que la cogió cuando tenía 6 años. La horrible agonía que había padecido aquella mujer la hizo exclamar a Aisha: no he visto a ninguna mujer sufrir tanto como esta creyente. Vea, su piel es más verde que su ropa. Eso dijo Aisha, la esposa de Mahoma que se casó con ella cuando tenía 6 años. Esos son los valores musulmanes. Sura 4:34 establece que si tu esposa no te obedece, la amonestes. Si no te obedece, golpéala. Lo dice tal cual, Sura 4:34. Y eso tú lo ves, los musulmanes golpean a la mujer como un símbolo de educarla. Son sus valores. Y acá en Estados Unidos, tú la amenazas y te ponen una orden de protección y puedes ir preso. ¿Okay? Entonces, la religión que hay como base de una cultura hace diferencia. O sea, no es lo mismo, pues, lo que tú creas y lo que yo creo y no importa y podemos vivir todos juntos. We are the world. Eso no existe, eso no es realidad. ¿Ok? El Islam, de hecho, el Islam no solamente da visto bueno a la pedofilia heterosexual, que un hombre se case con una niña. También da visto bueno a la pedofilia homosexual. Un hombre adulto puede tener un niño varón para satisfacerse. Uy. Es que es horrible, es espeluznante, ¿ok? Y yo quiero que hablemos algo de las semejanzas que hay entre el socialismo y el Islam y cómo es que ellos han logrado hacer una alianza común en contra del cristianismo. Lo primero, la primera semejanza que tienen es el radicalismo. Tanto el socialismo como el Islam son ideas, filosofías, ideologías bien radicales. Son bien come fuego, ellos van a todas. Ellos entienden que el fin justifica los medios. Lo segundo es que admiten el uso de la violencia. En general, pues cuando miramos el Islam tiene 2 grandes sectas, similar a lo que es el cristianismo, que tiene 2 grandes grupos, el protestantismo y el catolicismo. Pues el Islam igualmente tiene 2 grandes grupos, no son los únicos. Uno son los chiitas, que son alrededor de un 15% de los musulmanes, y los otros son los suníes, alrededor de un 85%. Los chiitas son los más violentos, los más radicales, y ellos tienen un historial de terrorismo mucho mayor que los suníes. No es que los suníes no tengan historial o práctica de terrorismo, es que los chiitas realmente estos son gente que pican a los niños por verlos brincar. Ellos admiten la violencia sin ningún tipo de remordimiento. O sea, ellos no entienden que eso esté mal. Ambos, el socialismo y el Islam, pretenden establecer modelos de gobierno totalitarios. Como dijo Juan Carlos, aquí no hay democracias que valgan. Estos son imposiciones de gobiernos totalitarios. Y usted dirá, sí, pero
pero el socialismo del Partido Demócrata se enmarca dentro de una democracia, ¿sí? Porque no tienen ninguna otra opción. De hecho, Eso tiene un concepto en su jurisprudencia. Eso se llama el tequía. El tequía es un concepto que Mahoma instruyó que les daba unas salvedades a los musulmanes para mentir. Para mentir. Él les dice que en la vida eterna, pues ellos van a tener que pagar por las mentiras que digan, excepto para salvar comunión entre musulmanes, guerra, salvar matrimonio. Tú puedes mentir para salvar tu matrimonio. Está permitido por Mahoma. Y mentir por la causa de expandir el Islam. Sí. Tú puedes mentir por la causa de expandir el Islam. Por eso es que tú ves que una persona, qué sé yo, como Mandami, si él verdaderamente está convencido de lo que dice el Corán y lo que dice la Sunna, todo lo que él está haciendo, de que dice que ama a los trans, que ama a los gays, todo eso es tequía. Todo eso Es completamente mentira. Eso es con una el mentira fin de no propagar censurable. No censurable por el Islam. ¿Cuál es el empeño de este hombre con la independencia de Puerto Rico? Pues mira, ¿Qué hay detrás de todo eso antes de continuar Islam. con la Y línea? ojo, digo, ¿verdad? Yo estoy consciente que no todos los musulmanes creen en estas ideas, porque verdaderamente no creen en el Corán, no creen en los mandamientos de Mahoma, que de hecho ellos tienen el mandamiento a buscar ser como su profeta Mahoma, que es el hombre más santo que Dios ha enviado a la tierra. Ellos tienen que imitarlo a él. Estamos hablando de un hombre que tenía esclavas sexuales, que se casó con una niña, que asesinó pila de gente, que formó más de 70 conflictos armados en una década. Pero hay musulmanes pues, que no están muy conscientes de eso, como hay cristianos que no saben nada de la Biblia. ¿Entiendes? No todos los musulmanes es que tienen estas ideas, pero el musulmán educado sabe que esto es lo que defiende. Sí. Completamente. Sí. Pues mira, yo pienso que el único sentido que tiene defender la independencia para Puerto Rico es quitar a Puerto Rico del manto de la cobertura que le da Estados Unidos en términos de democracia y poder poner a Puerto Rico en bandeja de plata para que venga otra potencia. Señores, porque vamos a ser bien claros, Puerto Rico no tiene posibilidad de salir adelante económicamente fuera de su nexo con los Estados Unidos. No tiene posibilidad. Que tiene potencial y que en algún momento y que de aquí a cuántas décadas pudiera ser. Bueno, pudiera ser. Pero hoy, en este momento. Como el país está. Como el país No, está. por favor. No, de ninguna manera. Oye, y con la prioridad que un Zoran Mamdani le concede a la figura de Puerto Rico, que este hombre ganó sus elecciones un martes y el jueves. Al otro día, ¿verdad? Al otro día él descansó, estaba cansadito. Y el jueves, ese hombre estaba aquí en Puerto Rico. En una mezquita. Exacto, en una mezquita y Noviembre reunido 6. con grupos socialistas de Puerto Rico que abogan por la independencia de Puerto Rico. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el sentido de independizar a Puerto Rico? El sentido de independizar a Puerto Rico es que Puerto Rico termine siendo colonia de otro. ¿Ok? Colonia de Cuba, colonia de Venezuela, colonia de Nicaragua, colonia de China, colonia de Rusia, colonia de alguien. ¿Ok? Así que no se dejen engañar, no creo que van a ser colonia de España. Así que ese es el Ojalá, sentido, ojalá. ese es el sentido No, que hay. tampoco, hoy en día. Ahora, otra de las semejanzas entre el Islam y el socialismo es que ellos persiguen la imposición de un gobierno a nivel global. Ellos no tienen metas regionales. La meta del socialismo es que todo el planeta sea socialista y la meta del Islam es que todo el planeta sea musulmán. Y yo quiero leer una expresión que a mí me pareció aterradora. Esto es del libro The Islamization of America. Y esta persona, que se llama Abdullah al-Arabi, explica al principio una experiencia que él tuvo. Este hombre estuvo muchos años en Turquía, 42 años en Turquía, y allí, en un momento dado, él participó de una conferencia, que era una conferencia islámica, y él narra que una persona de alto rango, de alta liderato del Islam,
en un momento dado, presentando su conferencia, su tema en esa actividad, hizo la siguiente expresión que a mí me puso los pelos de punta. Porque ese musulmán dijo, esto era una conferencia, déjeme decir el dato bien específico, era una conferencia sobre Islamic Christian Dialogue, ¿ok? Esto era un diálogo entre musulmanes y cristianos que se celebró en Turquía. Y entonces allí, en un momento dado, este musulmán de alto nivel, en esta conferencia sobre islamismo y cristianismo, dice, gracias a sus leyes democráticas, se refiere a las leyes democráticas de los cristianos, gracias a sus leyes democráticas, nosotros los invadiremos. Y gracias a nuestras leyes religiosas, nosotros los dominaremos. Ay. Entonces, ellos están bien claros de que nosotros, como cultura cristiana, somos gente de paz, respetamos la libertad religiosa de otros y ellos cogen pon con eso, se montan en esa ola para entonces eventualmente dominarnos. Ok, en el romance entre el socialismo y el islamismo, al final, ¿quién se traga a quién? Porque ese matrimonio no va a durar toda la vida. Bueno, creo que el musulmán. yo tengo la impresión de que el Islam va a terminar comiéndose al socialismo. Porque el socialista está apelando a hacerte un hedonista que lo único que busca es desenfrenadamente el placer. Y vete de fiesta y siéntete perro, mañana siéntete gato. Y si te sientes ofendido, pues estás mal, ellos están mal, porque si tú estás ofendido significa que tú estás bien. Mientras el Islam desde niño, yo he visto los videos de Medio Oriente, los niños le preguntan, mira, ¿cuál es tu sueño? Y ellos les dicen, hacer el yihad. Yihad es la guerra santa, la guerra de esparcir el Islam. Entonces, pues claramente, ¿quién va a tener unos soldados más fuertes para dominar? Pues evidentemente es el Islam. Y otra cosa, otro problema que la gente no nota, mano, es el tener hijos. El tener hijos. Mi generación. Vamos a ponerlo sencillo. Vamos a poner la gente que nació en el 2000. Yo no nací en el 2000, pero yo nací en el 2003. La gente nació en el 2000. Vamos a ponerle que en el año 2030, de esos que nacieron en el 2000, en un salón solamente hay 2 muchachos que son hijos de cristianos. Porque no tienen hijos, los cristianos. O el occidental en general. No tiene que ser cristiano, puede ser agnóstico, ateo. Pero en ese salón tienes 15 muchachos que los padres son musulmanes. Pues no va a subvertir la cultura. Evidentemente. Claro que sí. Evidentemente se la va a tragar. Y aquí va, y hay que ver algo, y eso es algo que los mismos musulmanes, yo lo he visto, que lo han dicho. Nosotros les vamos a ganar en Occidente a través del vientre. Pero esa guerra con los cristianos está casi perdida. Y sí. Mira esto. Porque aquí me voy a meter en aguas profundas y hasta donde mi conocimiento da, basado en libros que he leído, que por ejemplo del historiador Cristian Rodrigo Iturralde, del doctor Marcelo Gullo, entre otros, siempre la gente se queja de las cruzadas. Mira esto. Nosotros tenemos, en el 632 muere Mahoma, ¿verdad? En el 638 se meten los musulmanes en Jerusalén. En el 639 se meten en Egipto. Y destruyen la biblioteca más grande que había en el mundo. Y cogieron los libros para quemar fuego y calentar los baños, literalmente, en Egipto. Destruyeron la biblioteca más grande que había en el mundo. ¿Qué tú me estás diciendo a mí? O sea, tú me estás diciendo que hoy en día yo pudiera tener mucha mejor educación, pero por causa de que el Islam dijo esto hay que tumbarlo y dijo, si en los libros son conforme al Corán, no hacen falta. Y si son contrarios, pues tampoco. Quemaron la librería más grande del mundo. Se metieron en Egipto, ¿verdad? Se metieron en España, Armenia, Libia y todo esto. ¿Por qué esto pasó? Mano, no les hicieron el frente. No les hicieron el frente. Y mira esto. Mira esto. Te dije de Egipto. ¿Tú sabías que Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, fue a evangelizar en Egipto?
¿Tú sabías que Siria fue donde primero se le llamó cristianos a los cristianos y el apóstol Pablo fue directamente a predicar y evangelizar en Siria? ¿Tú sabías eso? ¿Sabes? Por ejemplo, ¿tú sabías que Felipe, uno de los diáconos que salen en el libro de Hechos, evangelizó en el este de África? Simeón, un maestro de la iglesia primitiva, uno de los padres de la iglesia, era de Nigeria, en África. Tengo aquí, por ejemplo, Armenia fue la primera nación en el mundo en adoptar el cristianismo como su religión de Estado. Y aquí no estoy diciendo que el catolicismo, que valida la religión de Estado directo, pero para poner los datos puntualmente. Como mencioné, el término, tú sabes, el término cristiano viene de Siria, de eso directamente. Bueno, hubo un texto de oftalmología que se escribió en el 950 por cristianos sirios, que fue una autoridad en oftalmología hasta los 1800. La base de la primera universidad del mundo, hasta ahora la citan la de Bolonia, para allá, para el siglo XI, siglo XII, allá en Italia. Pero la base de las universidades sale de cristianos de Asiria, la escuela de Nisibis. ¿Y qué pasó con todo Medio Oriente? Porque hoy en día tú piensas en Medio Oriente y todos son musulmanes. Todos son musulmanes. Se metieron a la fuerza. Pero eso nadie le dice, devuelve las tierras a los originales. Ahí nadie les dice eso. ¿Sabes qué? Porque los cristianos que habían ahí, nadie les puso la espada. Se convirtieron porque el Señor los persuadió, o sea, Cristo. Se convirtieron por voluntad propia. Nadie le dice a los musulmanes, no, estos son tierras robadas, sálganse de Egipto, sálganse de Siria. Es más, el profeta Jonás que fue a Nínive, y eso donde fue Nínive era la capital de lo que era Asiria en aquel momento. Hoy en día eso está en Irak. Ahí estaba la tumba del profeta Jonás. Hasta que en el 2014 los ISIS, grupo de musulmanes, cogió y explotó la tumba de Jonás en el 2014. Eso nosotros estábamos vivos cuando pasó. A eso nadie se les queja. Pero ¿qué pasa con Occidente? Cuando empieza la primera cruzada, para allá para el siglo XI, los musulmanes ya se habían adueñado en Europa de 2/3 partes. 2/3 partes de los territorios cristianos europeos orientales. Se habían adueñado. ¿Verdad? Cogen estos territorios cristianos, 2/3 partes ahora son dueños. Violaban a las mujeres que iban de camino en la peregrinación a Jerusalén, porque era una tradición cristiana, pues ir a Jerusalén cuando venía la semana de la Pascua. Raptaban los niños que venían de camino y amenazaron también con destruir el sepulcro de Jesucristo. Y bueno, en este momento que ya tienen dominado 2/3 partes de lo que es la Europa cristiana, pues espérate, le hicieron frente y le dijeron, ¿sabes qué? Los linderos están aquí, ustedes se quedan allá. Y le hicieron el frente, y gracias a ese frente es que nosotros hoy en día no nacimos musulmanes. Tú sabes, para mí de verdad, yo lo veo como una sinvergüenzura, basado en lo que he estudiado. Yo venir a quejarme así, las cruzadas, lo peor que... Brother, ¿no te gustan las cruzadas? Pues vete a vivir en el norte de África, que eran cristianos y se dejaron meter las cabras por los musulmanes. Vete para allá. Las mujeres se están quejando. Vete para allá para que el Sura 434 te metan una paliza por desobedecer a tu marido. ¿Sabes? Son nuestros ancestros que dieron la piel y la sangre en Europa para que nosotros no fuésemos esclavos de esa religión. Los musulmanes no están dispuestos a coexistir con otras religiones. Los musulmanes tienen una misión de convertir a todo el planeta al Islam por las buenas o por las malas, ¿ok? Y todavía hay otras semejanzas con el socialismo. Ellos aspiran a establecer un nuevo orden mundial, tanto los socialistas como los musulmanes. Ellos crean o se aprovechan de las situaciones de caos para imponerse. Ambos grupos, los socialistas y los musulmanes, están motivados por ideas religiosas. Y usted dirá, pero los socialistas religiosos, sí. Claro. Mire el podcast pasado que hicimos acerca de la religión llamada socialismo, para que usted vea por qué entendemos que el socialismo es una religión. Ellos tienen un discurso demagógico acerca de la justicia y la libertad, como explicó Juan Carlos. Para ellos, el concepto de justicia y el concepto de libertad es muy diferente al que nosotros entendemos como cristianos occidentales. Para el socialismo, la justicia
es igualdad, que limita libertades y oportunidades, y las libertades se pierden progresivamente con el socialismo. Pero para el Islam, la justicia y la libertad es conforme a la definición de la ley, o sea, la Sharia, que no se trata únicamente de un código legal, sino de un estilo de vida completo que regula la conducta, la moral, la vida familiar, las obligaciones religiosas y las interacciones familiares. Y las últimas dos semejanzas entre el Islam y el socialismo es que ambos son enemigos de Israel y ambos son enemigos del cristianismo. Así que cuando tú miras, ambos grupos en realidad tienen muchos elementos en común y están dispuestos a utilizar uno al otro en una alianza para poder atacar a su enemigo común, que es el cristianismo. Y luego se matan entre sí. Y después se matan entre ellos. La manera de combatir esto es en oración. No, que no inventen. Bueno, hay que orar. O sea, aquí hay un fenómeno espiritual y la parte espiritual se lucha con las armas espirituales, pero orando solo no se atienden estos problemas, ¿ok? Ah, tú dices orar nosotros los cristianos. Exacto, Perdón, me exacto. perdí. Orando solamente no se resuelven estos ¿Sabes problemas. quiénes trataron de resolverlo orando? Los países orientales. Y ahí ahora son musulmanes. ¿Sabes Entonces, quiénes lo resolvieron peleando? Los europeos. ¿Y qué? ¿Es una batalla cultural? Claro que es una batalla cultural. Mira, hay uno de los profetas menores, no me acuerdo Lo que pasa cuál, es que dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. O sea, yo creo que el problema fundamental es hasta dónde el cristiano realmente conoce a Dios. Porque, y esto yo lo digo con todo el respeto a la gente que ora, pero en realidad yo estoy convencida de que para muchos cristianos esta cosa de decir, mira, estamos orando, es un cliché, no están orando nada. Es una expresión tradicional, común, y mira, vamos a orar por tal cosa, vamos a estar orando, hay que dar mucha oración. En realidad, una buena cantidad de los cristianos que andan diciendo eso todo el tiempo, en realidad no están orando nada. ¿Ok? Oye, en mi iglesia yo tengo un barómetro de la oración. Para mí el barómetro de la oración es, mire, si usted no viene al culto de oración, usted no ora en su casa, no señor. Si es más fácil orar con los hermanos que orar solo en la casa. Si no vienes al culto de oración, no estás orando en tu casa. Ahora, cuando, o sea, me imagino que vieron los videos, ¿no? De los grupos musulmanes aquí en Puerto Rico, cantándole cantándole en las calles a Alá al ritmo de la bomba puertorriqueña. Y al puertorriqueño promedio que ha reaccionado en las redes sociales a esto, le ha parecido muy simpático. Sí. Mahoma, ay, qué bueno, ¿eh? ¡Epa! Ay, Dios mío, me van a buscar y me van a picar el pescuezo por hereje. Mira, vamos a hablar un poquito de los políticos musulmanes en el Partido Demócrata. Coño, me gustaría aclarar algo, porque sé que es verdad, se puede prestar para una tergiversación. Yo no estoy diciendo aquí que tú vayas en nombre de Cristo a cortarle la cabeza a alguien. Yo estoy diciendo aquí que tú sí eres ciudadano del cielo, si eres cristiano, pero tú también eres ciudadano nacional. Y tú tienes una frontera. Y tú tienes unos valores que tú le inculcas a tus hijos. ¿Me entiendes? Por ejemplo, la 8ª enmienda de la Constitución estadounidense establece que no se pueden llevar a cabo castigos crueles como penas por un delito. Pero la ley Sharia establece que a los pillos hay que cortarle las manos. Entonces, para yo evitar eso dentro de los linderos de mi país, yo como ciudadano tengo que levantarme y hacerle frente a estas personas que no creen para nada en los valores que nosotros creemos. ¿Que dónde están constatados? Están constatados en la Constitución. La Constitución es la que te enseña a ti que tú puedes ser cristiano, whatever, lo que sea. Hasta musulmán, y yo lo veo eso como un defecto de la Constitución, pero sin romper la Constitución. Y el musulmán quiere romperla. O sea que te vas a ir contra la ley de libertad religiosa que los protege a ellos. No necesariamente, no necesariamente, porque mira, tú puedes garantizarle a la gente la libertad religiosa y establecerle una arquitectura legal que representa nuestra visión de mundo como cristianos. Tú puedes celebrar
todos tus rituales religiosos después que no me traspases lo que son las leyes nacionales. Ujú. Hay estados en Estados Unidos. ¿Eso está así de claro aquí? No, para nada. Ok. Hay estados en Estados Unidos que ya están aprobando leyes contra la charía. Entonces, Exacto, hay que hacerlo. no le impiden al musulmán que vive en ese estado que haga sus oraciones y que practique y que se reúna y que lea sus lecturas religiosas. No le prohíben eso, pero le dicen, ¿sabes a qué? En materia de ley, aquí en este estado, la ley es conforme a la Constitución estatal y federal y no conforme a la charía. Exacto. ¿Ok? Entonces, en Puerto Rico más vale que empecemos a hablar este tema. Sí, porque si no, ese es el próximo paso. Exacto, porque si Claro. no, los grupos musulmanes siguen creciendo y eventualmente La empiezan charía. a llegar a los puestos políticos. Eso es así. Y ahora vamos entonces a los musulmanes en el Partido Demócrata que ya están ahí adentro. Tengo algunos datos. En el 2025 ya habían unos 42 estadounidenses musulmanes que fueron elegidos para cargos públicos en 9 estados de Estados Unidos. Este es el número más alto en la historia. Ellos son 5 alcaldes, 4 legisladores estatales, 2 jueces, porque en Estados Unidos se escogen los jueces, y decenas de funcionarios de ciudades, condados y juntas escolares. Específicamente en los congresistas tenemos a este congresista Keith Ellison, que ya no está activo en el Congreso. Él era demócrata de Minnesota, estuvo desde el 2007 hasta el 2019. Tenemos a André Carson, él está actualmente desde el 2008, él es demócrata de Indiana. Tenemos a Ilhan Omar, que de Ilhan Omar pues ha sonado mucho, ¿verdad? Por lo corrupta que es. Omar, ese nombre lo heredamos de las invasiones musulmanas en España. Exacto. Pues tenemos a Aquí Ilhan todos los nombres Omar. fueran Mohammed y todos esos nombres Sí. musulmanes, si no fuera porque pelearon. Sí. Ajá. Ella es demócrata de Minnesota desde el 2019 hasta el presente. Tenemos a Rashida Tlaib, también demócrata de Michigan desde el 2019 hasta el presente. Y a Latifah Simon, también demócrata de California desde el 2025 hasta el presente. Así que en este momento nosotros tenemos 4 musulmanes en el Congreso de los Estados Unidos. Alcaldes, hay 5, pero quiero mencionar 2 en particular. Tenemos a Amer Ghalib. Amer Ghalib es el alcalde de una ciudad que se llama Hamtramck, es en Michigan, y esta es la primera ciudad musulmana de los Estados Unidos. ¿Ok? Wow. Y tenemos entonces a Zohran Mamdani, que es el alcalde de la ciudad de Nueva York, la ciudad más importante a nivel comercial, a nivel de lo que es inversiones y... La ciudad más importante de este lado del Le mundo. llaman ¿no? la Exacto, capital del mundo. La capital Exacto, del mundo, sí. la capital del mundo. Y su alcalde es musulmán. Ahora, en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico hemos tenido este revuelo porque en Estados Unidos tenemos el primer alcalde musulmán. Mire, pues es que en Estados Unidos ya tuvimos un presidente musulmán. ¿Ok? Y no queremos ni hablar de esto. Ahora, vamos a hablar un poquito del avance del Islam durante la administración de Obama. Obama es un musulmán proveniente de Kenia. Su tío, que se llama Sayid Obama, es un miembro activo de la Liga Musulmana Mundial, que es una organización que tiene múltiples nexos con grupos terroristas, entre ellos Al-Qaeda. Y este es tío Sayid. ¿Ok? La organización, esta organización musulmana es principalmente sunita. Sus principios básicos incluyen promover la aplicación de la Sharia, la ley islámica, por Es lo que individuos, he hablado aquí. asociaciones y Estado, y predicar el Islam de acuerdo a los preceptos del Corán. Pero Obama nombró a John Brennan para dirigir la CIA, imagínate, la CIA. Y Brennan era un norteamericano convertido al Islam mientras era jefe de la oficina de la CIA en Arabia Saudita en los años 90. Y en 1976, John Brennan, aceptó que él votó por el candidato a presidente por el Partido Comunista de los Estados Unidos.
sea, ¿viste cómo todo el tiempo el Islam y el Partido Socialista Demócrata de los Estados Unidos van cogiditos de la mano, ¿ok? No hay políticos en ningún puesto público que sea musulmán y republicano. En el Partido Republicano no lo hay, ¿ok? Y el 26 de septiembre del 2012, en un discurso en la ONU, Obama dijo, y lo voy a citar, él dijo que el futuro no debe pertenecer a quienes difaman al profeta del Islam. Al pedófilo asesino de Mahoma. Exacto. El futuro no debe pertenecer a quienes difaman al profeta del Islam. Eso él lo dijo ante la ONU el 26 de septiembre de 2012. El que permitió tener esclavas sexuales y las tenía. Exacto. Que se casó con una niña de 6 años. Exacto. Y el 6 de julio de 2010, Charles Bolden, administrador de la NASA, dijo que Obama le había encomendado, y lo cito, que encontrara la manera de acercarse al mundo musulmán y relacionarse mucho más con las naciones musulmanas para ayudarla a sentirse bien acerca de su contribución histórica a la ciencia y a la ingeniería. Y Obama apoyó esfuerzos para introducir la enseñanza de las doctrinas islámicas en el sistema de educación pública. De esto tampoco se habla. Obama trató de meter enseñanzas islámicas en el sistema de educación pública de los Estados Unidos y ofreció amnistía a cerca de 5 millones de inmigrantes ilegales que eran mayormente musulmanes. O sea, y eso que Obama deportó más que Trump. Exacto, pero Obama le abrió las puertas a los musulmanes y a los que deportaba era a otros, ¿ok? Ahora, ¿por qué el socialismo y el Islam se han aliado? Bueno, primero yo pienso que por una visión utilitarista. Se juntaron el hambre y la necesidad. Ellos se necesitan mutuamente porque tienen un enemigo común, que es la religión y la cultura cristiana norteamericana. De hecho, Estados Unidos es hoy el bastión más importante del cristianismo en el mundo. Así que hay que atacar a los Estados Unidos. O sea que un cristiano no puede ser demócrata. No, yo no creo. La única manera de que un cristiano sea demócrata es por fanatismo político o por ignorancia. Es que si tú pones en la balanza lo que cree y defiende el republicano y lo que cree y defiende el demócrata, estamos claros que ninguno representa para nada ni el 80% de lo que Cristo enseñó, de lo que es un cristiano. Pero la balanza se desborda hacia el lado republicano. O sea, sí, y esa salvedad es bien importante. El Partido Republicano no es un partido cristiano, ¿ok? Pero es el partido que más se acerca a lo que son los intereses del cristianismo. Pues, y si a usted Trump le cae mal, pues yo puedo entender que le caiga mal porque Trump cae mal, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos a emitir un voto, nosotros no vamos a un concurso de simpatía. Nosotros tenemos que ver qué es lo que cada uno está proponiendo. Exacto. La opción real que hay. Exacto. Mira esto, qué interesante. Como converge. Porque al final lo que quieren el Islam y los socialistas es destruir lo que tenemos de Occidente y sobre todo su base que es cristiana. Alexandra Ocasio-Cortez. Es la más feminista. Se nombra feminista, progresista. Yo vi un video que salía ella. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Y ella se notaba la pasión y el ímpetu con el que lo decía. Y entonces ella decía eso, ¿verdad? En una marcha pro aborto. Que hablaba de que el aborto es un derecho. Y entonces después tú la ves con los musulmanes y se pone el hijab y empieza, no, to the people and neighbor here and whatever. Ok, mira, dama, ¿tú sabes lo que Mahoma creía de las mujeres? Y del aborto. Mírate esta, que la tengo en este libro que cita aquí, el de musulmán. Pero le saqué aquí una foto. Mira, en el Sahih musulmán llevan ante Mahoma una mujer embarazada de un señor llamado Gamit. Tras confesar haber adulterado, la mujer suplicó al profeta ser purificada. Sabemos la historia de Cristo, que cuando le traen la adúltera le dijo, vete y no peques más. Pues esta viene después de un adulterio y se la llevan a Mahoma y le suplica, hey, déjame purificarme.
Pero Mahoma mandó a lapidarla de una vez. Pero Mahoma mandó lapidarla una vez había dado a luz. O sea, el propio Mahoma no le dio la gracia, la mandó a matar, pero él sabía que dentro de su barriga había un bebé. Exacto. Déjame el bebé acá. Déjame el bebé acá y entonces Y luego después, vas muerta tú ejecutada. después bregamos contigo. Ok, ¿cuáles son las otras razones por las cuales el socialismo y el Islam se han aliado? Bueno, como ya vimos, pues ellos tienen agendas que convergen, agendas y filosofías que convergen, pero también yo entiendo que el Partido Demócrata en este momento necesita ampliar su base de votantes para poder, ¿verdad?, combatir al Partido Republicano, y por eso es que siguen apoyando esa inmigración masiva, indiscriminada, y la llegada de grupos musulmanes que siguen integrando esas filas de votantes demócratas. Porque es menos probable que un musulmán se afilie al Partido Republicano porque tiene filosofías conservadoras arraigadas al cristianismo, ¿ok? Así que los musulmanes que llegan a los Estados Unidos, en términos político-partidistas, se van a afiliar al Partido Demócrata. Y el socialismo quiere además recuperar el terreno que ha ido perdiendo en la América hispana mediante la conquista de los Estados Unidos, y para esto necesita la ayuda de los inmigrantes musulmanes. Así que este intercambio que hay entre inmigrantes que vienen de la América hispana, vienen a los Estados Unidos y luego vuelven y se mueven a sus países de origen, como pasa en Puerto Rico. O sea, ¿cuántos puertorriqueños nosotros no conocemos que se fueron para Estados Unidos, estuvieron unos años allá, viraron para atrás, para acá? Sí. ¿Ok? Porque ese movimiento, ese flujo de inmigrantes continúa en ambas direcciones. Tengo una curiosidad. El musulmán en Estados Unidos, o sea, ¿es de nivel socioeconómico alto? Pues mira, no tenemos esa yo no te podría contestar eso, no sé. De verdad, no sé bien. A ver, yo he conocido... Me parece que muchos de ellos son gente Yo de he conocido billete. mucha gente con dinero. Sí, Sí. sí. Yo he conocido muchos musulmanes con dinero. Aquí en Puerto Rico. Pero así categóricamente decirte que... Sí, yo no que son sabría una qué minoría estadística, dinero, no sé. de verdad no sé. No sé decirte. Ahí terminan mis competencias. Exacto. Por hoy. Exacto. Pero es una buena pregunta y la deberíamos averiguar. Ahora, lo otro es que el Islam ¿Cuánto quiere... me mandaste a buscarla? Oye. El Islam quiere acaparar y destruir la cultura cristiana en Occidente y en particular en Estados Unidos, como mencioné, que es el bastión del cristianismo en el mundo, y es el país con más cristianos en el mundo. Estados Unidos es el país con más cristianos en el mundo, así que el socialismo quiere destruir la cultura cristiana, igual que el Islam, porque es contraria al ateísmo materialista en que se fundamenta. Así que vemos que entre ambos, pues ellos necesitan cooperar uno con el otro para unir sus fuerzas, destruir el cristianismo y la cultura cristiana en los Estados Unidos, y después ya verán cómo se matan entre ellos a ver cuál de los dos sobrevive. Voy a hacer un chiste viniendo al origen del Islam. Y vuelvo, esto lo cito del libro What Every American Needs to Know About the Quran, del Dr. William Federer. Cuando Mahoma es niño, su mamá se lo da a otra señora para que lo adopte. Y llega un punto que la madre adoptiva va y se lo devuelve a su madre original. Y le pregunta la razón, ¿verdad? Y la madre adoptiva le dice a la mamá biológica, mira, pues no, es que ya yo cumplí con Dios el tiempo que el niño me costaba tenerlo. Ya pues me da miedo que le pase algo, no, te lo devuelvo. Y la mamá biológica de Mahoma le dice, no, dime la verdad. ¿Tiene un demonio? Y ella le respondió, sí, está endemoniado. Y cuando Mahoma recibe la revelación del ángel, Mahoma se fue corriendo asustadísimo a su casa con una mujer que en aquel momento estaba casada, que tenía alrededor de 15 años más que él. Y ella le dice, ¿pero qué te pasa? No, es que se me apareció un demonio. Estos son los hadices de los dichos de Mahoma. Qué loco. El Islam no es, miren,
y esto es bien importante que la gente lo entienda, no todas las culturas son igual de válidas y no todas las religiones son igual de válidas. ¿Okay? Esta cosa de la diversidad y que todo el mundo tiene que ser igual, no todas las religiones son igual de válidas, no todas las culturas son igual de válidas. El cristianismo es, por mucho, la mejor religión del mundo y produce la mejor cultura del mundo. Y el Islam es, por mucho, una de las peores religiones del mundo y produce las peores culturas del mundo. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de esto, nosotros tenemos que enterarnos de qué es lo que está pasando dentro de la política, porque según la progresión de la ventana de Overton, ya nosotros vemos cómo los musulmanes en los Estados Unidos se están posicionando en las esferas de poder, en la política, en la legislatura, para empezar a penetrar sus leyes dentro de la nación. En el momento en que en los Estados Unidos se empiecen a aprobar leyes que sean congruentes con el Islam, y eso va a ocurrir si el Partido Demócrata en algún momento vuelve al poder, eso va a ocurrir, pues hay de nosotros, porque los cristianos vamos a ser perseguidos dentro de nuestro propio suelo. Claro. Mira esto, una cita que de ese libro de William Feather, ¿verdad? Que él cita aquí un señor que es una autoridad islámica, Saudi Sheikh es el nombre. Dijo en el 2002, en la televisión, un sermón sobre la jurisprudencia islámica. Cuando un cristiano no se quiere someter a los musulmanes, pues lo que dice el Sura 929 es que le peleen, ¿verdad? Y si no los matan, pues los pongan en sumisión pagando la yitza. Es un impuesto bien caro que te van a poner por el privilegio de no haberte matado. Ok. Pero además de que tienes que pagar ese impuesto, va en tu condición como no islámico inferior, dice él, que lo que dijo ahorita, no puedes renovar tu iglesia o monasterio. No pueden reconstruir templos que hayan sido destruidos. Tienes que alimentar a un musulmán por 3 días si se queda en tu casa. Tienes que pararte cuando un musulmán se quiere sentar. No puedes vestirte ni hablar como musulmanes. Lo que dijo ahorita, no ride horses nor swans. Tampoco puedes tener armas. No puedes vender vino. Eso viola otra, creo que es la enmienda número 21 de la Constitución que te permite a ti vender y comprar alcohol. Otra vez están violando la Constitución de Estados Unidos. No pueden tocar una campana en la iglesia. No pueden llorar los cristianos sus muertos en voz pública. No pueden enterrarlos en cementerios que sean de musulmanes. Y todas estas cosas, ¿sabes por qué? Pues por el privilegio de ellos no quitarte la vida porque tú eres un infiel. Esa es la jurisprudencia islámica, eso es la ley sharia. ¿Y a qué iba yo con esto? No, yo quería preguntar, aquí no tenemos todavía ningún político con algún vínculo al islamismo, ¿no? Yo no conozco. No, todavía. No conozco, no creo. Yo lo único que sé es que si según el Islam, la mayoría de las personas que están en el infierno son mujeres. Sí. Yo conozco muchos hombres que van a querer pasar la eternidad en el infierno. Voluntariamente. Sí, van a decir, ok, pues... No, porque esa es otra creencia de ellos. Que cuando mueren tienen 72 vírgenes esperándoles en el paraíso. Wow. Si tú mueres guerreando por esparcir el Islam y hacer que esta gente recen 5 veces al día, hagan la peregrinación una vez en la vida a la Meca, whatever, lo que es cumplir con el Islam, papi, tú vas a morirte para coger 72 vírgenes en el cielo. Ahora, ¿qué político recibió aquí al alcalde de Nueva York? Fueron básicamente gente de un grupo que se llama... O sea, el gobierno no tuvo un protocolo para... No tuvo. Yo Yo estaba en el Capitolio ese día. Yo me asusté, porque yo estaba en la cámara viendo la sesión. Y cuando dijeron que venía gente de Nueva York, yo dije, ay, Dios mío, no me digas que va a entrar este hombre por aquí. Pero no, fueron otros políticos que entraron. Pero sí, ese fue el día que vino Nidia Velázquez. Ajá. Sí, vino Nidia Velázquez, que siempre ella ha amado tanto a Puerto Rico, que siempre ha querido, ella ha vivido toda la vida en Estados Unidos y ha querido toda la vida que nosotros seamos independientes. Qué cómico, ¿verdad? Sí, es simpaticísima. Tengo aquí las citas de los hadices, los dichos que se le atribuyen a Mahoma por la tradición oral islámica. Dice Mahoma: vi el fuego del infierno y jamás había visto una visión tan horrible.
vi que la mayoría de sus habitantes eran mujeres. La razón, son ingratas con sus compañeros de vida, maridos, e ingratas con las buenas obras. Bueno, ya vimos aquí que se mandó que si tu mujer te desobedece, la siga golpeando y que ella te satisfaga sexualmente y se acabó el problema. Ese fue el consejo que Mahoma dio. Esa fue su jurisprudencia. ¿Ve? Mira, dice Mahoma también en los hadices, ¿acaso el testimonio de una mujer no equivale a la mitad del de un hombre? A ver, dice también, no he visto a nadie más carente de sentido común y que haya fallado en la religión, sino que al mismo tiempo robe la sabiduría de los sabios, aparte de vosotras, las mujeres. Y por ahí para abajo dijo, oh mujeres, maldecís con frecuencia y sois ingratas con vuestros maridos. No he visto a nadie más falto de inteligencia y religión que vosotras. La opinión de Mahoma sobre las mujeres era bien baja. Ah, ¿y quieres que te diga otra paradoja más? Siempre se pinta a Mahoma como alguien del Medio Oriente ¿verdad? Con la piel color olivo, trigueño. Falso. Los hadices lo dicen claramente. El tipo era blanco y colorado. Claramente. Pecoso. Sí. Un chistri, un chistri. Sí. Iba a decir un nombre parecido a, pero no voy a. Entonces, qué interesante este episodio. Y me pregunto, como quiera, me quedo con la curiosidad y la intriga de ese empeño que tiene este hombre con la independencia de Puerto Rico. ¿Qué vínculo tendrá él con los grupos independentistas nacionalistas nuestros? ¿O qué vínculo, interés u organización pueda tener con los grupos musulmanes aquí, ¿no? Que están organizándose bastante para hacer su proselitismo, pues ¿no? quizás él ve un Puerto Rico independiente, un Puerto Rico débil, que sería tierra fértil para venir a imponer el Islam, como han hecho alrededor del mundo. Y para que cuál país se quede con esto, en todo caso, ¿no? Sí. Lo que dijiste ahorita, Angie. Sí, porque Puerto Rico no va a ser un país independiente y soberano por 24 horas. Alguna potencia Puerto Rico, superior se va a encargar de Puerto Rico. Ahora mismo, Puerto Rico, yo había leído el economista Gustavo Vélez en El Nuevo Día, Puerto Rico debe alrededor de 37 mil millones de dólares todavía, de la deuda que empezamos con más de 70 mil millones. Puerto Rico independiente. Pero tienes toda la razón, Angie, o sea, si nos dieran una patada, o de la forma que fuese, lográramos o encontráramos la independencia, en 24 horas aquí está Nicaragua metido. Oh, sí. Por ejemplo. Sí. Claro, o sea. No, claro que sí. Y China. Uh-huh. Y China, que tiene una presencia importante en Cuba y en otros países de Centro y Suramérica. Porque lo que pasa es que es mucha la gente que dice, si Puerto Rico alcanza la independencia o logra un gobernador independiente, o sea, independentista, eso no significa nada. Bueno, puede significar bastante. Significa mucho. Claro. Sí. Significa mucho, porque cada gobernante va a utilizar el poder de la gobernación para adelantar sus filosofías y sus causas. Pues seguro, el otro día. Claro. Sí. ¿Qué episodio más chévere? ¿Están preparados para la avalancha de haters? Oh, definitivo. Así que vengan. Mira, todos aquellos que nos quieren y todos aquellos que nos odian, sus comentarios siempre son bien recibidos. Mira esto, que la gente ¿verdad? Hacen alianzas para ir en contra de un enemigo que tengan en común. Eso está aprobado por la ciencia. Eso es psicología social. Hay un libro que se llama Influencia, del doctor Robert Cialdini. Y él enseña y habla de los estudios en Estados Unidos de niños que se llevaban mal en la escuela. Les ponían un enemigo en común y se hacían amigos. Es lo mismo que hacen los musulmanes con los socialistas. ¿Han oído del Crislam? Sí. ¿Algún adepto importante? No conozco ningún adepto, pero sí he escuchado bastante del concepto de esta integración entre el cristianismo y el Islam. Cualquier cristiano que pretenda integrarse con el Islam sepa que lo que va a pasar es que su cristianismo va a morir y usted va a terminar siendo un musulmán. Oye, antes de terminar, quiero recomendarle a la gente, siempre me gusta decirle a la gente por dónde ir leyendo. Este libro está bien bueno. Este libro se titula The Enemy Within, ¿okay? El enemigo dentro. Es de David Horowitz. Cómo el movimiento totalitario está destruyendo a América.
América. Así que métase por internet, consiga este librito, es en inglés por supuesto, pero no es un inglés que usted no pueda masticar, así que va a darse cuenta de cómo nuestros más importantes políticos norteamericanos, ¿verdad? Aquí tenemos a Bernie, aquí tenemos a ¿Pero qué le pasó a Kamala ahí? AOC, Kamala, y toda esta gente. Esa foto no le Chuck no Schumer, le favoreció. No le favoreció. exacto, Mira. Pelosi y toda esta gente, ¿ok? ¿Verdad? Mis últimas palabras de eso, de los cristianos musulmanes, ¿verdad? Que dicen, no, porque el Islam cree que Cristo fue una figura histórica, qué sé yo. Bueno, sabemos que el Islam manda hacerle la guerra a los infieles. Ok. Dice en Sura 5:17 que infieles son aquellos que declaran que Dios es el Cristo, el Hijo de María. Y dice en Sura 5:73 que infieles son aquellos que declaran que Dios es una Trinidad. Wow. Y a los infieles hay que hacerles la guerra. O sea, Nos estamos van a picar la para cabeza. ellos estamos condenados hace rato. ¿eh? Sí, nos van a picar la cabeza. En las redes sociales, ¿cómo están? Bueno, Angie González sin adornos. ¿Y el libro cuándo sale, el nuevo? Pues pronto, está. coming soon. Ya. Exacto. ¿No estás en Instagram? No Principalmente estoy- tu plataforma sí. es Facebook Facebook y YouTube. y YouTube. Sí. Bueno, yo estoy todavía como en Facebook con Juan Carlos. Y en Instagram estoy como Juan.González y como segundo. Juan.González segundo. Y así también estoy en TikTok. Muy Esas bien. son mis redes. Bueno, gracias muchachos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, que será muy pronto. Importante. Tú estás saliendo básicamente mensual, ¿no? Más o menos. Sí, una vez al mes. Sí, Sí, por sí. ahí. Chévere. Bueno, pues gracias. Hasta la Claro. otra.